Nació en Rial, en Val d'Odubra, hace 70 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Santiago, impartió clase durante un año en el Instituto Arzobispo Xelmírez de la capital gallega, antes de empezar a hacerlo en la Universidad Compostelana, en donde es catedrático desde 1982 y en donde ha dado clases e investigado a lo largo nada más y nada menos que de 42 años. Durante 6 fue decano de la Facultad de Química de Santiago y entre 2009 y 2011, 2 años, secretario del Colegio de Químicos de Galicia. Don Juan Manuel Antelo, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bueno, antes de nada, nuestras felicitaciones más sinceras, ya no como periodista, sino como ciudadano, por esos 42 años de docencia, que se dice pronto, de docencia y de investigación en la universidad. Centenares de estudiantes y miles de horas de trabajo le contemplan. Sí, sobre todo en investigación. En docencia un poquito menos. En docencia menos. Sí. Me consta que a pesar de esa trayectoria tan amplia sigue usted colaborando en algunos proyectos. ¿Qué ocurre? ¿Que un investigador no se debe retirar nunca? Sí, te tienes que retirar porque ya no trabajas como antes, pero hay cosas que están pendientes y hay que terminarlas. Entonces, concretamente, pues tenemos un proyecto que llega hasta el 2015, un proyecto europeo, y hay que terminarlo. Por esas cosas de los fondos comunitarios y esas programaciones plurianuales, ¿no? Era un proyecto de 5 años que hay que ejecutar. ¿De qué se siente usted más orgulloso de todos estos años de intenso trabajo? Es difícil de evaluar, pero yo estoy contento de mi paso por el decanato, creo que sí, de la facultad. Creo que se hizo un trabajo bastante serio en el gobierno de la misma. Y después, pues, el trabajo profesional en investigación y en la obtención de información sobre medio ambiente en Galicia. Y también con los estudiantes me imagino que será especial motivo de orgullo, porque usted, ¿cuántas tesis doctorales puede haber dirigido? Tesis pocas. O trabajos, proyectos. Tesis, unas 12 tesis y bastantes trabajos fin de carrera, unos 30 trabajos fin de carrera, bueno, bastante... sobre todo en relación con alumnos de licenciatura y de máster. Y ahora los verá usted por ahí dando clases a algunos, otros trabajando en empresas. Sí, en empresas y dando clases, sí, pero sobre todo en empresas. Y desgraciadamente un porcentaje de ellos también en el paro, ¿no? No muchos. No tuvieron que marcharse de Galicia. Para encontrar trabajo. Pero... Le iba a decir que no lo dijera usted porque a ver si se va a matricular todo el mundo en química, pensando que va a tener trabajo seguro. Fuera de Galicia. En Galicia es más difícil encontrarlo. ¿Qué vio en la química aquel chico de Val d'Odubra que era usted cuando era joven? Bueno, es difícil decirlo, pero a lo mejor llegas un poco de rebote, porque de aquella había muy poquitas carreras, titulaciones. Quizás si yo hubiera estudiado en este momento, estoy seguro que no hubiera hecho químicas. En aquel momento mi idea era haber hecho físicas, no la había en Santiago, tuve que hacer químicas. No estoy arrepentido, pero voy a decir que si hubiera físicas aquí, probablemente yo hubiera hecho licenciatura de física. Y durante toda su trayectoria nunca tuvo la tentación de irse fuera a algún país en donde hubiese más facilidades para investigar, como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra. No, yo siempre encontré aquí el campo de investigación adecuado, siempre tuve fondos para trabajar y nunca tuve problemas. Quizá te falta el haber trabajado con gente puntera en determinados campos, pero por falta de medios no me valía la pena ir. Tenía aquí medios suficientes para hacer lo que estaba haciendo. Y en esta última etapa de su trayectoria me imagino que habrá visto más dinero europeo, pero menos español o gallego, ¿no? Sí, hay dinero. Galicia puso mucho dinero, ahora menos porque hay problemas, pero puso mucho dinero en la investigación. Y Madrid también. Digo porque, bueno, ya sabe que había una parte de los investigadores de la universidad que se han ido fuera, otros se han tenido que marchar de la universidad simple y sencillamente, y unos pocos
sobreviven y resisten a esta crisis y a estos ajustes a los que se ven obligados los gobiernos. Sí, en estos últimos 4 o 5 años la crisis afecta muy profundamente y están desapareciendo programas de ayuda a la investigación, programas de ayuda a jóvenes investigadores. Está habiendo un problema y mucha gente, primero, salen menos plazas y cuando se terminan los contratos mucha gente no encuentra cómodo aquí, tiene que buscarse salidas en otros lados. Todo pasará, ¿no, don Juan Manuel? Quiero decir todo es cíclico y supongo que todo tiene que pasar. Se volverá a la senda de la investigación porque además no hay otro camino, ¿no? Tiene que irse por esa vía. Pero todo es cíclico, supongo que llegará un momento en que estos problemas económicos desaparezcan, porque si no, no hay salida, no hay futuro. No progresa la sociedad. Claro. ¿No cree usted que los químicos son poco conocidos y poco reconocidos? Se lo digo porque en realidad resuelven ustedes no pocos problemas de la sociedad, problemas reales y situaciones prácticas y concretas. Bueno, la química en general tiene un poco de mala fama, pero la química es muy importante y los químicos están sintetizando nuevos productos al año, cientos de productos nuevos, buscándole aplicaciones a esos productos y encontrando, en muchos casos, aplicaciones a esos productos. Después son los tecnólogos, la industria, las que comercializan esos productos, pero es a partir de la investigación química. Están ustedes en la elaboración de materiales, en la industria farmacéutica. Medicamentos, prácticamente todo lo que nos rodea tiene algo de química sintética. Es casi inevitable a día de hoy. Sí, sí. Quizá la culpa también, o parte de la culpa de que a los químicos se les vea así, sea también de los propios químicos en ocasiones por no saber comunicar bien o explicar cuál es su labor. Sí, hay una falta de comunicación, pero hay muchas veces, o sea, en el fondo cuando hay una crítica a la química hay algo de razón. Muchas veces se comercializan productos antes de estar bien testados y bien seguros de que no va a ocasionar ningún problema su comercialización. Entonces, evidentemente sí que a veces hay algún problema y eso repercute un poquito de forma negativa en la química. Una de las labores que desarrolló usted en los últimos años fue ese plan importante de control de los ríos, de los embalses de Galicia. Era precisamente ese uno de los ejemplos de importante servicio muchas veces callado a la sociedad, ¿no? Sí, cuando se aprueba la actual Constitución española, se establece en ella la posibilidad de que las comunidades autónomas gestionen los ríos que discurren íntegramente por su territorio. Y Galicia hizo uso de ese hecho. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos por los años 80. 80. Entonces asumió la responsabilidad sobre el control, la gestión de los ríos de Galicia Costa, los que discurren íntegramente en Galicia. Pero le transfirieron la gestión, no le transfirieron ni fondos, ni personal, y hubo que montar todo. Entonces, una estructura a partir de cero. De cero. Entonces hubo un desfase ahí, unos años en donde no hubo control ninguno. Entonces un grupo de profesores de la universidad, de investigadores de la Universidad de Santiago, empezaron a desarrollar ese control. ¿Estaba usted ahí ya? ¿O? Sí, sí. Yo desde el primer momento, desde el año 88 o así, se empezó a realizar las primeras labores de control, primero con una red de estaciones muy pequeña, 19 puntos en los ríos, y se acabó con una red básica mayor de 33, pero con una red exhaustiva de 80 puntos que se muestreaban 2 veces al año. Y se hizo una labor muy grande durante 20 años, desde el 90 hasta el 2010. Plan que continúa ahora, sí, pero ya no lo lleva a la universidad. Sí, a partir de un momento determinado ya era un volumen muy grande de presupuesto y tenía que salir a concurso público con publicidad la adjudicación de
ese trabajo, de ese convenio. De todas maneras, mucha gente, muchos gallegos, insisto en esa idea, no tienen ni idea de que en realidad las aguas de nuestros ríos y embalses, y la costa también, están controladas prácticamente de forma semanal y que además existe ese plan de control de vertidos, ¿no? Sí, sí. Digamos, hay unas redes de control, que unas son mensuales, otras son trimestrales, y en donde se controlan pues, un número importante de puntos y se puede conocer así la información sobre el estado de la calidad. Aparte de que hay algunas estaciones con sensores que dan información automática. Para usted, en cualquier caso, este plan de control de las aguas, en líneas generales, es algo indispensable, no, Sí, no sí. puede caer de los presupuestos pese a la crisis, ¿no? Vamos a ver, yo me peleé mucho con la Consellería de Medio Ambiente, o Consellería de Ordenación de Territorio, que era lo que llevaba esto, porque siempre que acababa el convenio había que renovarlo, y entonces, pues... Había quien tenía la idea de retirarlo. Sí, y yo siempre les dije, si no lo queréis dar a mí, que lo haga otra persona, otra gente, pero hay que hacerlo. O sea, eso es un trabajo que hay que hacer. Y bueno, yo creo que se fue concienciando la administración de que sí que había que hacerlo y hoy día pues está trabajando bastante profundamente en eso. Y supongo que no les queda más remedio que mantener el plan. Pese a todo, otras comunidades autónomas no tienen ese plan, no existe. El plan de control sí tiene que existir, el control de la calidad. No sé si por la normativa europea. Sí, no sé si el control de vertidos. Pero no ese plan de control de vertidos. ¿No? El control de calidad sí que hay, en todas las cuencas. Nos está visitando una delegación de la Unión Europea, del Parlamento Europeo concretamente, para comprobar in situ el estado de 3 de nuestras rías que han sido más problemáticas en los últimos tiempos: Vigo, Ferrol y O Burgo en A Coruña. ¿Es esa y la red de saneamiento, o son esas, la red de saneamiento y las rías, nuestras asignaturas pendientes en esta materia? En el tema de agua, y sobre todo de agua superficial, agua dulce, yo creo que el tema para mí grave es el tema de que falta un control de la administración sobre los vertidos, o sea, depuradoras de los municipios, o sea, se hizo un esfuerzo en canalizar las aguas residuales, que muchas veces pues, llega a una depuradora que funciona más o menos bien, pero no funciona bien del todo. Entonces, yo creo que ese es el problema, que ese sistema de depuración mejore, es un problema vital para mantener la salud de los ríos y después, por tanto, de lo que llega a las rías. Pero nos coge ahora un poco con el pie cambiado, ¿no? Muchos ayuntamientos no pueden hacer frente a tamaño gasto y algunos pues tienen su depuradora a medio funcionamiento, digamos, y claro, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? ¿La comunidad autónoma? No, el ayuntamiento. El ciudadano, que es el que genera las aguas residuales. Pero eso es muy caro, ¿no? Dado Bueno, que hay muchísimos núcleos de población en Galicia. Lo que a veces es caro es la obra. Y después, supongo que hay que cobrar, en el recibo del agua, hay que cobrar la depuración. Pero después también tenemos que exigir que eso se haga. Usted cuando ve el recibo del agua le parece demasiado barato, ¿no? En relación con otros países. Yo creo que es barato. Yo creo que sí. Yo creo que es barato. Porque además en el recibo te cobran, estoy hablando del caso de Santiago, donde te están cobrando el agua potable, te están cobrando la recogida de basura, te están cobrando la depuración, te están cobrando muchas cosas dentro del recibo. Y yo creo que con precio razonable. Quizá, como un bien básico, habría que garantizar un precio económico para un número de litros por habitante día. Para un consumo doméstico. Un consumo doméstico económico, yo qué sé, pues 100 litros, 200 litros, que salgan a un precio muy económico, pero todo lo que se gaste por encima de eso hay que grabarlo. Grabarlo al precio que coste.
Usted es un investigador de laboratorio, pero es un investigador también de botas, anorak y recipientes de muestras. Se ha topado muchas veces con la orografía de nuestra comunidad difícil, que también es un obstáculo, ¿no?, para esta lucha contra las aguas residuales y en la mejora del saneamiento, ¿no? Bueno, es complicado, porque hay muchos ríos, muchos regatos, muchos pueblos. Aquí la población es muy dispersa, entonces hay muchos posibles focos de vertido. Posiblemente, don Juan Manuel, no haya ninguna comunidad autónoma que tenga tantos ríos como Galicia. Probablemente no, y que tenga tantos núcleos de población diferentes. Entonces, es muy complicado canalizar todas las aguas residuales en un ayuntamiento y que no haya vertidos sin que pasen por depuradora. Entonces es difícil. Más claro, asuntos. Sí, hicimos muchos kilómetros de río, muchos kilómetros. Me consta. Con una salida semanal y... Durante años. Durante años, 20 años, ponle, pues 20.000 kilómetros al año. Fácilmente. 500 muestras, 300.000 datos hemos generado en el trabajo están ahí, de laboratorio, que están ahí. Porque son fichas que están abiertas Eso y que siguen vivas. Eso quizás es un tema un poco pendiente, ¿no? Que es información de un poco difícil acceso a veces. La administración... ¿Por qué motivo? La administración tiene los datos, pero no sé por qué los tiene muy aparcados, no sé dónde, y es difícil acceder a ellos. ¿Usted cree que eso debería ser algo casi público? Sí, tiene que ser público, lo paga la administración y todos los ciudadanos deben poder acceder a ellos. Y es difícil. Yo, a veces, cuando le digo a un alumno, búscame información, tiene enormes dificultades para acceder a los datos. Más cosas. El Colegio de Químicos de Galicia, del que usted fue, como decíamos al principio, secretario durante 2 años, critica ahora los cambios legales que ha hecho el Gobierno y la futura ley de servicios sociales que prepara el Ejecutivo, porque consideran que va a dañar la libre competencia de los profesionales y que va a limitar además las garantías de los ciudadanos. ¿Por qué? Vamos a ver, se elimina la necesidad de visar los proyectos. Entonces, por parte de un químico. Por parte de un colegio profesional. Colegio de Químicos. Colegio de Químicos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos. Entonces, la normativa europea tiende a que no sea obligatorio visar los proyectos. Y entonces, eso parece que va un poco en contra, profesor, de la seriedad que hay en Europa en otras cuestiones académicas y también un poco en contra de la responsabilidad que tiene que haber detrás de cada proyecto, ¿no? Le exigen a la empresa que tiene que tener esa responsabilidad y la empresa tiene que garantizar que el proyecto es válido. Pero no va a ser necesario que un colegio profesional vise ese proyecto. Y hay más problemas, ¿no? Entonces, ese es el problema importante, ¿no? El problema importante porque era una función que estaban haciendo y aunque eso a lo mejor repercute en la disminución del coste de determinadas obras, porque se elimina el tener que pagar el visado, eso repercute en contra de los colegios porque se elimina los fondos con que estaban funcionando. Entonces, hablan de intrusismo, de posibles malas prácticas, etcétera. Eso hay que verlo. O sea, yo creo que los colegios profesionales son importantes para ordenar la profesión. O sea, cuál es la labor del químico, dónde debe trabajar, cuál es el campo que debe cubrir y si otros profesionales ajenos pueden o no hacer ese campo, ¿no? Entonces, yo creo que esa labor de los colegios profesionales es importante. Luego siempre, las asociaciones profesionales desde toda la vida. Y en todos los sectores. En todos los sectores. Y claro, el Estado a veces no quiere esos grupos de presión que están organizados y funcionando. Es igual como tampoco quiere los sindicatos. Entonces, esos asociaciones... Pero de los sindicatos habría mucho que hablar, pero bueno.
Pues es igual, yo creo que es importante esas asociaciones sí, desde luego, que existan, sí. que están defendiendo los derechos de una profesión o los derechos de un trabajador, sí. Claro que tiene que existir. Va una peliaguda. Usted no completó su ciclo como secretario del Colegio de Químicos, se marchó sí. 2 años antes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, yo estoy colegiado desde hace 30 años. Cuando mi profesión, por la función que estaba haciendo, no necesitaba colegiarme. Tendría que colegiarme en el colegio de doctores y licenciados. Estaba colegiado en el colegio de doctores y licenciados. Sin embargo, creí en un momento determinado que sí que debía colegiarme también en el colegio de químicos. Tal. Eso lo comparto, por cierto, con usted, porque yo estoy colegiado desde hace muchos años en el Colegio de Periodistas de Galicia y en mi profesión no es obligatorio. Bueno, entonces, estuve 2 veces en la Junta Directiva. En el año 80 estuve 4 años de vocal y una experiencia que no fue muy positiva, no de forma negativa, pero no fue positiva porque la sede del colegio está en Vigo, yo estaba en Santiago, y entonces los vocales, había un núcleo duro de la directiva que funcionaba en Vigo y funcionaba muy bien, y los vocales pues teníamos muy poquita campo de acción. Y luego usted no estaba de acuerdo con determinadas cosas. Y aquí ahora, en el año 2009, se convocaron las elecciones por 2 veces y no se presentó nadie. Era decano, el que fue rector de Vigo, José Antonio Rodríguez, que es químico. Y cuando terminó su mandato, convocó elecciones, él no quería repetir, y se convocaron 2 veces y quedó vacante, nadie se presentó. Entonces, en un momento determinado, un grupo de colegiados intentó montar una candidatura y me pidieron que participara. Yo dije que sí. Digo que luego usted no estaba de acuerdo con determinadas cosas. No es exactamente eso. Es difícil vivir en Santiago y tener que ir 2 días, un día o 2, a Vigo a despachar. Y cuando llega una edad que ya es un poco cansado. Entonces, eso fue la razón casi fundamental que me hizo renunciar, ¿no? Después, que hubo algunos otros problemas, bueno, los hay en todas partes, pero no fue la razón los problemas. O sea, yo creo que fue el cansancio de... yo iba, digo, 2 tardes a Vigo durante todas las semanas, porque la secretaria tenía que firmar, organizar el trabajo de la secretaría, y bueno, llevaba tiempo, ya cansado. Se sumaba al de la universidad. Sí. La última, don Juan Manuel, ¿por dónde van los tiros de la química actual en España? ¿Qué vamos a ver en química en los próximos años que no hayamos visto hasta ahora? Bueno, ahí se está haciendo un cambio en los investigadores. Hasta ahora predominaba la investigación básica. Y yo prácticamente todo lo que hice en investigación en química fue investigación básica, aparte de los trabajos que hice en medio ambiente, en control de calidad de aguas, lo que hice en el estudio de reacciones químicas, reacciones de cloración y todo eso, es investigación básica. Y hoy día se va un poquito más a la investigación aplicada, a buscarle aplicaciones a lo que estás haciendo. O sea, ir un poquito más allá. Que ya la investigación desde inicio esté orientada a resolver un problema de una empresa o de la sociedad. Es importante, la investigación básica tiene que existir, porque sin esa investigación no se genera conocimiento. Pero después hay que saber implantarlo en la sociedad, ese conocimiento, saber desarrollarlo. Y en ese sentido, pues supongo que los cambios se van a producir en esa dirección. Seguro que vemos novedades y a no mucho tardar, además. Don Juan Manuel Antelo ve como sí que tenía muchas cosas que contarnos, porque don Juan Manuel Antelo, además de un investigador ilustre, que lo es una persona humilde y pensaba que no tenía muchas cosas que decirnos, pero como ven, sí. Don Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí, de lunes a jueves, en Popular Televisión Galicia, Novia Acción, nuestro espacio de entrevistas. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.